Ahora sí, buenos días a todos. Mi nombre es Diana Patiño. Hago parte del equipo de la Vicerrectoría de Investigaciones. Eh, Quiero darle buenos días para todas las personas que nos acompañan el día de hoy al Simposio de Apropiación Social del Conocimiento. Esta es la séptima semana de apropiación del conocimiento. Este es un espacio que cada año propone escenarios diversos para acercar a la ciudadanía a la ciencia, la tecnología y la innovación, desde una comprensión clara de cuál es la utilidad en la vida cotidiana y en la resolución de las problemáticas. Por eso a este capítulo se le ha llamado espacio biodiverso. La idea es que en estos espacios sean lugares de diálogo con las personas que están directamente conectadas con estos temas, pero también se busca generar contenido que se pueda difundir posteriormente en el portal de apropiación y así lograr un alcance más amplio a través de las redes sociales. Por eso les pedí el permiso para grabar, ya que este contenido, después de la charla, se va a subir al portal para que así tenga un mayor alcance a la comunidad en general. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan, especialmente a quienes aceptaron venir a compartir pues, su conocimiento y los resultados de su investigación. El día de hoy nos acompaña la investigadora postdoctoral Carolina María Bedoya. Ella es investigadora postdoctoral de la convocatoria 948 del 2024, programa Orquídeas. La conferencia, la charla del día de hoy es Biotecnología y Seguridad Alimentaria, Estrategia para la Reducción de Ocratoxina en café. Un poco del perfil de la doctora, ella es investigadora postdoctoral de la Universidad del Valle, está actuando en las áreas de micotoxicología y biotecnología, con evaluación en el efecto del BAL y levaduras de reducción de ocratocina en café. Este proyecto hace parte, como les había dicho, de la convocatoria de orquídeas. La investigadora postdoctoral es doctora en Ingeniería de Alimentos de la Universidad de San Pablo, actuando en el área de micotociología con la evaluación de efectos de la flaxotonía en peces, magíster en Ingeniería de Alimentos, también de la Universidad de San Pablo. Actúa en el área de control microbiológico en los alimentos con evaluación de los efectos antifúngicos en aceite, esencialmente en el orégano, mano emulsionado en quesos. Es ingeniera de alimentos de la Universidad de Caldas. Bueno, después de esta presentación voy a darle paso a la doctora para que empiece con su presentación. Voy a dejar de compartir. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a este espacio. Me presento nuevamente, soy Carolina Bedoya. En este momento estoy actuando como investigadora postdoctoral en la Universidad del Valle, sobre todo, especialmente en la Escuela de Ingeniería de Alimentos. Entonces, el día de hoy quiero hablarles de nuestro proyecto y que se ha titulado un poco diferente para esta charla, que es Biotecnología y Seguridad Alimentaria, una estrategia para la reducción de ocratoxina A en café. Sin embargo, esta charla viene del proyecto como tal, que tiene como título Innovación en la reducción de ocratoxina A en café verde mediante biotecnología y tecnologías 4.0. Como se había mencionado, este proyecto pertenece a la convocatoria 948 de 2024 del programa Orquídeas, Mujeres en la Ciencia, que es organizado por el Ministerio de Ciencias. El proyecto se está desarrollando en la Facultad de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería de Alimentos. Las personas que actúan dentro del proyecto pertenecen al grupo de investigación HIPAP, que es perteneciente a la Escuela de Ingeniería de Alimentos. Y pues aquí se puede ver el equipo que integra este proyecto, que es la doctora, la joven investigadora y el tutor, que es un docente perteneciente a la universidad. Esas son las condiciones. Entonces, es aprovechar también este espacio como para ustedes
si hay estudiantes, ustedes que son estudiantes, que les interese la parte de investigación, tengan en cuenta que hay posibilidad de actuar como jóvenes investigadores o en la parte de investigación acompañados de los tutores o de los docentes que se encuentran dentro de la institución. Entonces es una invitación para que también le piquen al bichito de la investigación, de la curiosidad, de la creatividad y puedan profundizar en esos temas que tanto les puede llamar la atención. Bueno, en el día de hoy vamos a ver algo así como muy general de lo que es el proyecto, de lo que en dónde está en este momento, en su avance en este momento, y una parte teórica como para que sea un contexto de lo que es como tal o por qué queremos abordar ese proyecto. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es biotecnología y seguridad alimentaria. Vamos a analizar los objetivos, metodología, los resultados parciales, las conclusiones y las proyecciones que se tienen de aquí a que finalice el proyecto. Bueno, entonces es importante que tengamos en cuenta que el café es una de las principales fuentes de ingresos del país, de nuestro país, ¿cierto? Yo creo que la mayoría sabemos la importancia que tiene esta actividad económica en nuestro país por sin número de razones. Y además desempeña un papel muy importante en la economía nacional. Entonces, actualmente, Colombia es el tercer productor mundial de café detrás de Vietnam y de Brasil, siendo Brasil pues el mayor exportador o mayor productor de café. En 2024 se produjeron 12.3 millones de sacos y para el 2025, para finales de 2025, se tiene una estimación de 13.2 millones de sacos. Estos sacos son de 60 kilos cada uno. Entonces, si hacemos el cálculo, pues podría ser una gran cantidad de café producida durante un año. El café colombiano es altamente reconocido a nivel mundial por sus características únicas en sabor y aroma y por la excelente calidad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hace que el café o esta actividad económica sea tan fundamental dentro de nuestro país? Porque le da sustento a aproximadamente 500.000 familias en todo el país. Entonces, es alrededor del territorio o por todo el territorio encontramos departamentos, municipios que son altamente cafeteros y todas estas familias se sustentan de esta producción. Pero entonces hay digámoslo así, como una situación o una problemática que encierra, una de las tantas problemáticas que encierra esta industria del café, y una de ellas es la seguridad alimentaria. Entonces recordemos que la seguridad alimentaria es esa facilidad que tienen las personas de disponibilidad, acceso de alimentos inocuos y de calidad para su sustento, ¿cierto? Para poder desarrollar sus funciones orgánicas. Entonces, la seguridad alimentaria tiene 4 pilares fundamentales: la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad. Cuando hablamos de disponibilidad, es todos esos alimentos que están, que son producidos, sean agrarios o sean pecuarios o sean transformados, son todos esos alimentos a los que la comunidad o la sociedad tiene disponibles, valga la redundancia,
porque son producidos dentro del país, dentro del territorio. Cuando hablamos de acceso, es esa facilidad que tienen las personas para comprar esos bienes y servicios en este caso. Entonces, podemos hablar como, allí hablamos como de esa facilidad económica o de los tipos de alimentos que pueden acceder las personas. Entonces, dependiendo de esa posibilidad económica, hay personas que pueden acceder a alimentos de mejor calidad y hay otras que no. Ahí es donde hablamos, por ejemplo, de lo que es la inseguridad alimentaria. Cuando hablamos de la utilización, hacemos referencia a cómo usamos esos alimentos para podernos nutrir. Y aquí cabe el concepto de lo que es la inocuidad y la calidad de los alimentos, ¿cierto? Entonces, en ese pilar de la utilización es donde nos vamos a centrar en cuáles son esas condiciones que deben tener los alimentos para que no nos cause un riesgo a nuestra salud. Y la estabilidad hace referencia a esa sustentabilidad, sobre todo en la parte de los cultivos, ¿cierto? Cómo yo cultivo o cómo un productor cultiva los alimentos de manera que sea sustentable y disminuya, digámoslo así, como la carga del uso del recurso, lo que llamamos sostenibilidad y sustentabilidad dentro se me olvida la palabra, dentro del campo, ¿cierto? Dentro de la agropecuaria. Entonces, cuando vamos a hablar de esta parte de la industria del café y la seguridad alimentaria, nos vamos a referir con el proyecto directamente en la parte de la utilización o de esa inocuidad y de la calidad del producto final. Porque si analizamos los otros pilares de la seguridad alimentaria dentro de la industria cafetera, pues ya manejamos otras situaciones sociales, económicas, que pues vendría siendo como otro tipo de proyecto diferente al que nosotros estamos desarrollando. Entonces, es importante tener claro que por ser un producto agrícola, por ser un producto altamente cultivado dentro del país, el café está constantemente expuesto a amenazas que pueden comprometer su calidad y su seguridad, ¿sí? En ese caso, hablamos de las contaminaciones, de las posibles contaminaciones que pueda tener el café. Esas contaminaciones se deben a varios aspectos. La variedad del café, tengamos en cuenta que hay variedades que pueden ser más resistentes a unas plagas que a otras, a unas bacterias que a otras, o a unos hongos que otros. Las condiciones climáticas, hay regiones en donde las lluvias son mayores que en otras regiones. Los cuidados agronómicos y fitosanitarios que tenga el productor caficultor y los controles que se hagan durante la cosecha y en la post cosecha. Entonces, si hablamos de esa parte de los riesgos que tiene el café o de contaminación del café, además de la roya, además de bacterias, de insectos que puedan contaminar y afectar el cultivo y el café, tiene alto riesgo de contaminación microbiológica por hongos, especialmente por géneros Aspergillus, Penicillium, Fusarium, y pues hay otros más, pero que son
microorganismos que se encuentran normalmente en el ambiente, en el suelo, lo cargan los animalitos, los insectos, todo ese ambiente es normal, digámoslo así, dentro de un cultivo de café, pero que dependiendo de la especie del hongo o dependiendo del grado de proliferación o de crecimiento de ese hongo, puede comprometer la calidad y la seguridad del producto final. Entonces, cuando hablamos de estos hongos filamentosos, vamos a tocar la parte de la ocratoxina A. La ocratoxina es un metabolito secundario de diversas especies de hongos filamentosos, especialmente de los Aspergillus y Penicillium, y hablamos concretamente de que el Aspergillus ocraceus, el Aspergillus carbonarius y el Penicillium verrucosum son son las especies de hongos filamentosos que son mayores productores o que tienen más potencial de producción de ocratoxina A. ¿Cuál es el riesgo de la ocratoxina? Actualmente, el Instituto de Investigación contra el Cáncer clasifica a la ocratoxina A como posible cancerígena en humanos, categorizándola en el grupo B1. Este instituto o esta organización categoriza las micotoxinas, que son todas las toxinas que son producidas por hongos, dependiendo de ese poder cancerígeno en humanos. Entonces, tenemos que la que ya es comprobada que es cancerígena en humanos es la aflatoxina, que es otro tipo de micotoxina que es producida por diversas especies de hongos, también por Aspergillus y Penicillium, pero otras especies. Y en el caso de la ocratoxina A, pues está siendo bastante estudiada últimamente porque está considerada como posible cancerígena en humanos. Además, se tiene comprobado su poder nefrotóxico, inmunosupresor, teratogénico y genotóxico en animales. Entonces, sí o sí afecta la salud de los seres vivos, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo hace que haya necesidad de poner atención, de prestar atención a esos controles y evitar su crecimiento o evitar su producción. Tengamos en cuenta entonces que esa contaminación de los hongos o por la toxina se puede dar en toda la etapa de producción del café. Cuando hablamos de la parte de cultivo, como les había mencionado, todos estos hongos están presentes en el aire y en el suelo. Entonces, sí o sí, vivimos con ellos. Pero entonces hay que prestarle atención a esas lesiones mecánicas o físicas que pueda sufrir el grano en su estado cereza, ¿sí? Que es así el estado rojito, pues, antes de bajarla del árbol. Porque cualquier lesión, cualquier grieta que se produzca en la pulpa, en la cáscara, el hongo o los esporos de esos hongos pueden ingresar al café y como dentro del café hay una capa muy rica en azúcares, ese es el sustrato perfecto para que el hongo se alimente y crezca y prolifere, ¿sí? Y llegue a su producción de ocratoxina. Entonces es muy importante ese cuidado y evitar esas lesiones mecánicas y físicas al momento de cosechar el café. Cuando hablamos de la parte de procesamiento,
viene siendo desde el punto de la cosecha hasta que se lleva al lavado, fermentación, pues despulpado, fermentación y luego secado. Entonces, todas en esas etapas de procesamiento, las malas prácticas de cultivo van a afectar. Entonces, si yo no estoy, si no tengo cuidado o el productor no tiene cuidado con toda la maleza, si no adiciona fungicidas, herbicidas, bueno, todo lo necesario para controlar los riesgos en cultivo, eso me puede llevar a una contaminación por hongos y probablemente por ocratoxina o posteriormente por ocratoxina. Dentro del procesamiento, la calidad del agua con que se hace el lavado del café, ¿sí? Tengamos en cuenta que después de que se despulpa, se hace un lavado, todo eso se va moviendo, el movimiento del café en las diferentes etapas se va llevando por agua, entonces la calidad de ese agua, verificar que no haya insectos, roedores, bueno, todas esos vehículos o esas vías de contaminación que me puedan afectar la calidad del café en ese proceso, porque justamente esas etapas son críticas y deben ser muy vigiladas para evitar no solo contaminación por hongos, sino por otro tipo de bacterias que también pueden llegar a afectar el proceso. Un deficiente proceso de secado, ahí es importantísimo ese cuidado en el momento de secado. Tengamos en cuenta que los hongos crecen muy bien en humedades altas, a ellos les encanta la humedad. Entonces, si el productor tiene deficiente proceso de secado, perfectamente puede ocurrir una contaminación por hongos en ese proceso, en esa etapa del proceso. Y resulta que cuando el hongo crece y simplemente se retira o su materia vegetal muere, él expande o lleva la contaminación al grano, a la cascarilla y queda ya contaminado de ocratoxina. Entonces, es muy importante que desde el inicio se controle ese crecimiento del hongo para evitar una contaminación posterior por ocratoxinas. Y ya en la parte del almacenamiento, se puede provocar esa contaminación cuando existen condiciones inadecuadas de temperatura y humedad relativa. En un silo de almacenamiento, esas son las variables que más se tienen que controlar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cualquier momento que se aumente la humedad relativa o que aumente la temperatura en donde llegue a ser óptima para el crecimiento de hongos, seguro que va a haber una proliferación y seguramente va a haber una contaminación posterior por ocratoxinas. Y también verificar la humedad de los granos del café al momento de ser almacenado. El café debe estar a máximo 12% de humedad para poder ser almacenado. Entonces, es muy importante ese manejo de esas condiciones de almacenamiento por si de pronto el café va a ser exportado, ¿sí? Va a estar por largos periodos dentro de contenedores que pueden generar aumentos de temperaturas. Si viajan por barcos, entonces el aumento de la humedad relativa. Entonces, si no se tienen esos cuidados, se puede propiciar una contaminación por hongos y por toxinas. Bueno, aquí ya teniendo como esa problemática de la contaminación, entonces surge una especie de solución.
o unas estrategias como solución. Y es el uso de la biotecnología dentro de la industria de alimentos. Pero de forma general, la aplicación de la biotecnología dentro de la industria de alimentos nos ayuda al mejoramiento de la producción y la calidad de los alimentos, a tener mayor seguridad y generar personalización de los alimentos. Ese va más enfocado a la producción de alimentos, digámoslo así, como destinados para un público específico. Pueden ser para niños, diabéticos, celíacos, por ejemplo. Entonces ahí se puede generar esa aplicación de la biotecnología. Y también nos ayuda en los procesos de sostenibilidad de los cultivos, ¿cierto? Entonces, podemos ver en este campo que la biotecnología pues es ampliamente aplicada dentro de la industria, y dependiendo de la necesidad que se tenga es que nos vamos a enfocar en, en su aplicabilidad. ¿Cuáles son las ventajas o algunas de las ventajas de utilizar la biotecnología en la industria de alimentos? Podemos llegar a mejorar el sabor de los alimentos, podemos incentivar o contribuir a la seguridad alimentaria, y podemos llevar a obtener mayor vida útil de los alimentos, ¿sí? Por sus diferentes aplicaciones. Entonces, cuando hablamos de la biotecnología dentro de la industria del café, y más específicamente en nuestro proyecto, nos enfocamos en el potencial que tienen las bacterias acidolácticas y las levaduras como control biológico contra los hongos productores de ocratoxinas en alimentos, sobre todo pues en café. Entonces, recordemos que las bacterias acidolácticas desempeñan un papel muy importante en los procesos de fermentación. Son ampliamente utilizadas en la industria de los alimentos y tienen gran habilidad para acidificar. Entonces van a contribuir a esa preservación de los alimentos, y también van a intervenir en la textura, sabor, olor y desarrollo de alimentos fermentados. Las bacterias acidolácticas son bastante utilizadas en la industria de alimentos, sobre todo por sus metabolitos. Entonces podemos encontrar que son capaces de producir ácido propiónico, ácido cítrico, ácido láctico, sustancias antimicrobianas, peróxido de hidrógeno, bacteriocinas, exopolisacáridos. Entonces, toda esa parte de las fermentaciones nos van a ayudar a obtener estos metabolitos de interés para la industria de alimentos o para la farmacéutica o cosmética. ¿Cuáles son esos usos industriales que tienen las bacterias acidolácticas? Nos van a ayudar a la formación de sabores y olores, endulzantes bajos en calorías, producción de vitaminas, bebidas lácteas, ensilados y probióticos, así pues como para nombrar algunos ejemplos. Entonces, además de esos usos industriales, podemos encontrar que las bacterias acidolácticas han sido utilizadas como control biológico. Entonces tenemos el uso de levaduras y bacterias acidolácticas contra enfermedades en plantas, efectos antifúngicos y aflatoxigénicos de las bacterias acidolácticas de residuos cerveceros, control de hongos en cacao, esa interacción entre las bacterias acidolácticas y hongos, hongos específicos en café cereza, prevención de enfermedades en animales, por ejemplo, trucha arcoíris,
en tomate, ¿cierto? Entonces son diferentes estudios que se han realizado para verificar ese control, ese efecto de las bacterias acidolácticas como controladores biológicos y que le dan a ese tipo de microorganismos el potencial para ser utilizados en otro tipo de productos, ¿cierto? Entonces, como para poder seguir avanzando en las investigaciones con las bacterias acidolácticas. Entonces, ya en el caso de las levaduras, que son hongos que pertenecen al reino fungi, se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, en suelos, en plantas, inclusive en los intestinos de los animales, y se utilizan en una amplia gama de aplicaciones dentro de la industria, sobre todo por su capacidad de fermentación. Entonces ahí tenemos que las bacterias acidolácticas participan en procesos fermentativos y las levaduras también participan en procesos fermentativos. En el caso de las levaduras, la más conocida es su uso dentro de la panadería, ¿sí? Entonces, ellas van a fermentar en los azúcares y lo que van a producir es dióxido de carbono. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar la característica miga del pan, que son esa red tridimensional que se genera en el pan cuando ya está horneado. Vemos todos esos huequitos del pan y esos son, fue gas carbónico que se produjo durante el proceso de leudado de la masa. Y en el caso de las bebidas, ellas, las levaduras, fermentan los azúcares que hay para producir alcohol, ¿sí? Entonces, en ese caso, es altamente utilizado para la producción de vinos, cervezas y, por ejemplo, sidra, ¿sí? Entonces, además, no solo es utilizado pues como en la parte de alimentos, sino también para investigación médica y biotecnología. Entonces, cuando hablamos de las levaduras en la parte de fermentaciones, pues ya lo habíamos mencionado algunos, se utilizan para cerveza, para elaboración de vino, sake, salsa de soya. Para la industria de alimentaria se utilizan para producción de enzimas, saborizantes, pigmentos, aminoácidos y ácidos orgánicos. En la parte de biocatálisis se utiliza para estudios farmacéuticos y químicos. En la biotecnología ambiental se utiliza para bioremediación y degradación de contaminantes. En el caso del biocontrol encontramos protección de cultivos, alimentos y probióticos. Para la producción de proteínas heterólogas, lo utilizamos para proteínas farmacéuticas, enzimas, hormonas, vacunas y toxinas. Para la investigación en biología, hablamos de estudios de biología molecular y celular, genómica, vías de ingeniería y mecanismos de sistemas biológicos. Y en la biomédica, para el descubrimiento, resistencia y metabolismo de medicamentos o de drogas y elucidación de mecanismos de enfermedades. En el caso de control biológico también podemos encontrar algunos estudios que nos llevan a entender ese potencial que tienen las levaduras frente a diferentes, sobre diferentes alimentos. Entonces, tenemos el uso de levaduras para el control de hongos en manzana, en uva, en tomate, en maíz, en cebolla, y entre muchas otras opciones. Entonces, ¿en qué radica el uso de las levaduras y las bacterias acidolácticas en nuestro proyecto o en el café? Para dar continuidad también a la línea de investigación que se lleva dentro del Laboratorio de Bioprocesos con el profesor José Luis Plaza. Él
en su línea de investigación maneja toda esta parte del uso de la biotecnología para fermentaciones controladas de café y poder determinar así ese control biológico y su posible interacción con la calidad o el mejoramiento de la calidad de taza del café. El proyecto que se está desarrollando contribuye al impacto en la seguridad alimentaria y salud pública, fortalece la competitividad internacional del café colombiano en el aspecto de que si podemos crear un café diferenciador, puede llegar a ese nivel de exportación, contribuir al desarrollo económico sostenible de las regiones, alinearse con los objetivos de desarrollo nacional e internacional y fomentar la paz y la reconciliación. Entonces, en ese sentido, los objetivos del proyecto son desarrollar una estrategia que nos permita reducir la ocratoxina A en café, principalmente en café verde, utilizando bacterias acidolácticas y levadura para contribuir a la calidad y seguridad del café colombiano. Como objetivos específicos tenemos identificar la microbiota prevalente y el contenido inicial de ocratoxinas, determinar el efecto de diferentes porcentajes de inóculos de bacterias acidolácticas y levaduras para la inhibición del crecimiento de hongos productores de ocratoxina. Y como último objetivo tenemos implementar un seminario de transferencia del conocimiento. Para el objetivo específico 1, tenemos varias etapas y es la obtención de muestras y análisis físico-químico, identificación de la microbiota y de la presencia de ocratoxina. Esta identificación se hace por los métodos tradicionales de cultivo de siembra del café, aislamiento de las diferentes morfologías de hongos que hayan crecido, y la cuantificación se va a realizar por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas, que esa se va a realizar en el laboratorio de Bioanalytics, y una colaboración que hicimos entre laboratorios allí. La caracterización de las cepas y las cepas productoras de OTA, de ocratoxina, se va a realizar una vez se tengan aisladas esas cepas. Se genera un microcultivo, se realiza un microcultivo, que es como lo podemos ver en la imagen, es sembrar el hongo aislado en un cuadro pequeñito de agar, y eso se siembra sobre una lámina, un portaobjetos, y luego se verifica por microscopio la estructura de ese hongo. Y para determinar la producción o las cepas productoras de OTA se va a hacer por siembra en agar coco y luego una exposición de luz ultravioleta a 365 nanómetros. Para el objetivo específico 2 tenemos producción del inóculo. Entonces se debe preparar un sustrato, luego se hace la inoculación de ese sustrato con bacterias acidolácticas y levaduras, y la producción de toxinas se va a realizar a partir de café verde, siguiendo las metodologías de Shotwell y Michelin. Sin embargo, van a ser adaptadas porque estas son para producir aflatoxinas en arroz, y nosotros lo vamos a producir en café verde, pero no aflatoxinas, sino ocratoxinas. Se hará análisis de concentración mínima inhibitoria, entonces se tomarán los hongos con mayor frecuencia de crecimiento de las muestras y se va a analizar el inóculo de bacterias, el inóculo de levaduras y la combinación de ambos inóculos.
Posterior a ello se realizará una fermentación controlada, análisis estadístico y una optimización en donde se van a analizar los factores de tiempo, temperatura, inóculo, adición de pulpa y aguamiel. Se va a determinar una concentración específica de OTA, entonces va a haber un lote contaminado artificialmente con OTA y se le va a medir al otro lote que no esté contaminado, se le van a medir perfil de tasa. Se realizará análisis físico-químico y viabilidad de microorganismos, en este caso de las bacterias acidolácticas y levaduras, para determinar el comportamiento de ellas durante el proceso de fermentación. Se realizará una implementación piloto teniendo en cuenta las condiciones optimizadas de la fermentación y se realizará un análisis físico-químico y perfil de tasa. Para el objetivo 3 tenemos la implementación de un seminario como transferencia de conocimiento para los productores de café, en donde se hará la presentación de los resultados, las recomendaciones prácticas y pues una sesión de preguntas y respuestas con los productores que asistan a este seminario. Este seminario solo se realizará una vez se tengan todos los resultados de las fermentaciones. Bueno, como resultados parciales tenemos que además de las muestras del Cauca, se han analizado muestras del Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca en sus diferentes etapas de proceso. Entonces tenemos cereza, café en granos sin fermentar, pulpa, pergamino, café verde y café tostado. De lo que se ha analizado hasta el momento, tenemos para Caldas un total de 13 cepas aisladas, para Risaralda 84, Quindío 29, Cauca 31 y Valle del Cauca 22 cepas aisladas en sus diferentes tipos de muestras. No todas, no todos los tipos de muestras se analizaron en todos los municipios debido pues a la disponibilidad del producto. Aquí tenemos como un ejemplo, no son todas, pero tenemos un ejemplo de las cepas que se han aislado, que se han podido aislar de diferentes muestras. Entonces encontramos una serie de hongos blancos. Esos mismos hongos blancos generan tinción o coloración en los agares. Tenemos hongos negros, verdes, cafés, de todo tipo, habanos. Entonces, pues podemos ver la gran diversidad que se puede tener dentro de las muestras analizadas. Unos de ellos son causantes de deterioro del café, otros no. Unos son productores de toxinas, otros no. Aquí podemos encontrar imágenes microscópicas de esos hongos que se han aislado. Entonces podemos ver Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium. Entonces, ¿qué es lo que se pudo encontrar hasta el momento en las muestras? Aún falta más análisis de esta parte. Encontramos que cepas de Fusarium fueron encontradas principalmente en café cereza, pulpa de café y granos de café sin fermentar. Cepas de Aspergillus, Penicillium y Cladosporium fueron encontradas principalmente en café pergamino, café verde y café tostado, o sea, son cafés secos. Entonces, se encuentra una correlación de que normalmente estos géneros de hongos se encuentran en las fases de almacenamiento, mientras que los Fusarium, aunque también se pueden encontrar otro tipo de hongos que nosotros no los hemos identificado, los podemos encontrar sobre todo en campo.
De las muestras que se han analizado pudimos identificar Aspergillus carbonarius y Aspergillus ocraceus, que son las principales especies productoras de ocratoxina. El carbonarius fue identificado en café cereza, granos de café sin fermentar, café pergamino, café verde y café tostado, mientras que el ocraceus fue identificado en café pergamino y café verde. Entonces podemos ver con este resultado que durante toda la cadena productiva podemos encontrar este tipo de hongos, lo que hace que sea evidente el riesgo de contaminación por ocratoxina en todo el proceso productivo, en toda la cadena productiva. Bueno, en este momento se tiene el inicio de la producción de los inóculos. La pulpa se utiliza para como sustrato para el inóculo de las bacterias acidolácticas, y los granos de café fermentados se van a utilizar como inóculo para la levadura. Entonces, estos granos de café se llevan a una fermentación por 24 horas a temperatura ambiente, y esa aguamiel que suelta, que se produce en la fermentación, es la que se utiliza como como sustrato, para el inóculo de levaduras. Como conclusiones parciales podemos encontrar pues que existe un riesgo evidente en el crecimiento de hongos filamentosos en toda la cadena productiva, y que los géneros que se aislaron, además de contribuir al deterioro del café, también pueden producir ocratoxina, lo que pues intensifica ese riesgo y esa necesidad de controles durante el proceso, todo el proceso productivo. Aquí estos resultados nos generan esa respuesta que necesitábamos para determinar que nuestra estrategia de control microbiano es necesaria, tiene potencial, y sobre todo porque se puede convertir en una estrategia sostenible y accesible para los pequeños y medianos productores. Entonces, la idea es que con estas estrategias biotecnológicas se pueda contribuir a la seguridad alimentaria, a mejorar la seguridad alimentaria de la cadena productiva del café, y aportar también a la economía circular de esta producción. Las proyecciones que tenemos hasta el momento pues ya se inició con la estandarización de los inóculos y la producción de toxinas. Ya lo que viene más adelante son las fermentaciones controladas, la prueba piloto y desarrollar el seminario. Como proyecciones también teníamos se tenían pensados otros espacios de apropiación del conocimiento. Entonces hemos participado en una entrevista en radial por la emisora de la Universidad Javeriana en el programa Bitácora. Ese se encuentra emitido ya en la página de la universidad desde el 27 de agosto. En el mes de octubre se participó en el primer simposio Innovio, que fue desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Allí participamos con una charla en donde también se habló pues de nuestro proyecto, y la joven investigadora realizó una charla a los estudiantes del curso de microbiología del programa de ingeniería biológica que se da en dicha universidad. Y a finales de octubre y principios de noviembre estuvimos en la ciudad de Aracaju, en Brasil, participando del Congreso Brasilero de Microbiología en el área de micotoxinas en modalidad de póster, presentando parte de nuestro proyecto. Son unas experiencias bastante enriquecedoras
que nos ayudan pues con el proceso de transferencia del conocimiento para otras culturas, para otras personas y pues dar a conocer como la importancia de lo que se hace dentro del ámbito de la investigación. Agradecer profundamente a la Vicerrectoría de Investigaciones por la invitación, a la Universidad del Valle porque es una entidad, es la entidad ejecutora, a la Facultad de Ingeniería, especialmente a la Escuela de Ingeniería de Alimentos porque nos abrió las puertas para desarrollar el proyecto, al Ministerio de Ciencias y al programa Orquídeas porque son los financiadores de este proyecto. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna inquietud. Muchísimas gracias, doctora, por la charla. La verdad que es muy pertinente para este simposio. Entonces, agradecer nuevamente a la doctora Carolina por tomarse el tiempo y compartir parte de lo que es su proyecto en esta charla. Entonces, muchísimas gracias a todos también por hacer parte de este encuentro y que tengan muy buen día. Muchísimas gracias. Feliz día para todos. Muy amables.